es futuros y visiones de Cuba, ¿no? Entonces, bueno, quedó por la mañana también pendiente la intervención de Alexis, que fue terminó bastante alto, ¿no? Y yo quería comenzar por ahí, dar pie al panel usando su intervención. La forma en que vamos a hacer el panel hoy, vamos a dejar hablar un poco a los panelistas. Por supuesto, siempre hay un límite de tiempo, ¿no? Digamos 15 minutos, 10 minutos es suficiente, y ahí seguimos dando preguntas. Vamos a hacer eso por 50 minutos y después nos vamos con el público. Y yo quería partir de la intervención de Alexis y dar pie ahí a lo que vamos a seguir hablando. Y quería hacer un pequeño comentario sobre su intervención. Y es el siguiente: yo pienso, en primer lugar, en lo personal, estoy de acuerdo con Alexis en casi la totalidad de las cosas, pero hay un punto que a mí me parece muy importante en su intervención, y que realmente siempre ha sido algo que me ha llamado la atención que nos ocurra acá en Cuba, y es que tenemos un serio problema en llamar las cosas por su nombre. Cuando queremos argumentar algo, cuando queremos decir alguna idea, hacemos todo un malabarismo para no decir exactamente lo que queremos. Hay veces uno se encuentra, por ejemplo, en lo particular, hay veces me encuentro, he leído algunos artículos en la revista Temas, y lo que se puede decir en una oración está puesto en 3 cuartillas, ¿no? Y yo pienso que eso es algo que sencillamente, y para seguir un poco la línea de razonamiento de Alexis, nos dificulta muchísimo pensar. Por lo primero que tiene el pensamiento es que el pensamiento debe improvisar, es todo un proceso que no debe ser en ningún momento censurado, no debe ser en ningún momento marcado en unos límites. Ya en el momento que ese pensamiento está marcado en esos límites, ya deja de perder su frescura. Y hace un tiempo atrás hubo un debate por los emails sobre el asunto de la censura, y entonces estuvieron hablando del quinquenio gris, y se habló mucho de Papito Cerquera y Pavón, y yo en lo particular pienso que todo este problema empezó mucho antes. Yo creo que el problema empezó cuando se le dijo, Fidel Castro le dijo a los intelectuales que dentro de la revolución todo fuera de la revolución nada, y entonces eso sencillamente es una limitación total, porque en primer lugar no está ni definido qué cosa es la revolución, o sea, quién definía qué cosa era la revolución y cuáles eran los términos en que. Y a raíz de eso yo creo que ya el pensamiento empezó a naufragar. El pensamiento empezó a naufragar porque en el momento que alguien se toma el derecho de decir qué cosa es pensar y qué cosa no es pensar y cómo debes pensar, o si no, como hace un tiempo atrás en un discurso, no recuerdo si fue frente a la Asamblea Nacional o no, el actual presidente Raúl Castro dijo que había que hacer las críticas en el momento adecuado, en el lugar adecuado y en la forma adecuada. Eso es algo que también a mí me parece completamente inaudito. La crítica se hace en el momento que uno desea hacerla. Y por supuesto, eso no quiere decir que uno piense que en la crítica se puede ofender deliberadamente o calumniar. Eso son otras cosas, ¿no? Evidentemente, las personas que se respetan a sí mismos no hacen esto, ¿no? La gente que quiere un debate, que quiere tener una posición seria, no cae en ofensas, no cae en calumnias, no cae en nada de eso. Pero las cosas que hay que decirlas se tienen que decir por nombres y apellidos. Y a mí me ocurrió algo curioso respecto a esto. Cuando se hizo hace unos meses atrás el evento Pensamos Cuba, yo asistí y yo tuve una intervención en la que decía algo muy similar, que si yo discrepaba de Fidel o de Raúl Castro, yo tenía todo el derecho a decirlo con nombres y apellidos. No entiendo cómo es que yo no pueda decir, o sea, es algo completamente ilógico que yo no pueda decir yo discrepo de Fidel Castro, yo discrepo de Raúl Castro, y yo pienso que en esto, aquello y aquello están equivocados, y de momento tal fulano que está hablando de lo que sea, de la economía, del arte, de lo que sea, yo no estoy de acuerdo con esa persona.
Y realmente a mí me parece que uno de los principales problemas que tenemos es que nos hemos acostumbrado a todo eso contorsionismo y malabarismo para decir las cosas que se pueden decir muy simples. Se puede decir muy simple: no estoy de acuerdo, discrepo de lo que usted expresa. Ya, tan simple. Y por eso a mí me gustó tanto la presentación de Alexis, porque si bien uno puede decir, bueno, en este punto no, en aquel otro no, en aquel otro no, pero esa posibilidad de decir las cosas como lo pienso y como lo siento abiertamente, eso yo pienso que es vital para que una sociedad sea sana. Si la sociedad no puede manifestarse de esa forma, la sociedad no se puede decir que es sana. Entonces, bueno, yo quería partir de esto, un poco también pensando en los futuros y las visiones, y quería dar con esto un pie para que el panel empiece a conversar sobre esto. Y bueno, no sé quién prefiere comenzar a hablar. Ahí hay un micrófono. ¿Qué crees sobre esta situación en Cuba que no podemos expresar o que hemos desaprendido a expresarnos en forma espontánea? O sea, que recurrimos a todos estos malabarismos, que recurrimos a todos estos contorsionismos para decir cosas que son muy simples de decir. Y que, adicionando, por ejemplo, una cosa más, por ejemplo, en la prensa, cuando alguna persona me ha dicho en Cuba hay libertad de prensa, yo le digo, a ver, solamente quiero que me contestes esta simple pregunta. En 51 años y medio, que vamos para 52, mencióname un medio de prensa donde haya una mínima crítica a Fidel Castro o a Raúl Castro. Bueno, en ese, pero yo digo en los medios del sistema, ¿no?, oficial. Una sola. Entonces, si eso no aparece en 51 años, evidentemente no hay libertad de prensa. Entonces, yo quiero pasarte la pregunta, Romina, que un poco pienses en voz alta y nos digas qué tú piensas sobre eso. Bueno, buenas tardes. ¿Por qué no? Bueno, me parece un poco insólito, en cierta forma, que sea yo la que empiece a hablar sobre este tema. Mi nombre es Romina Ruiz Boheniera. Soy periodista de profesión, aunque en estos momentos no lo practico en Cuba. He trabajado para El Mundo de España, para la revista Time. Soy graduada en Filosofía y Antropología de Hampshire College en Massachusetts. Y fui becaria del programa de estudios de paz y conflictos en la Universidad de Haifa, en Israel. Me parece un poco interesante que sea yo la que responda esta pregunta, porque a diferencia de muchos de los participantes y de la audiencia, soy cubanoamericana. O sea, estoy exiliada al revés. Nací en Estados Unidos y en estos momentos radico y vivo en Cuba. Como pregunta, si existe la libertad de prensa, esa es una pregunta un tanto difícil, no solo aquí en Cuba, sino internacionalmente también, porque lo que nos tenemos que preguntar es si en algún momento podemos dividir algún tipo de interés, si la objetividad se puede, si la objetividad forma parte del trabajo, y si un medio en algún momento puede ser un medio totalmente puro sin tener los intereses, sea de una empresa privada o sea de un gobierno presente. En lo actual, no, a mí no me parece que en Cuba hay libertad de prensa. Me parece que los medios oficiales sencillamente... Los medios oficiales parecen más una agencia de publicidad. Y yo, que soy nueva a la lectura diaria del Gramma, sencillamente puedo leer un artículo 4 veces y no entender de qué trata el artículo, no encontrar verbos, citaciones.
En cuanto a... Sí, ya lo voy a pasar. O sea, en mi opinión no hay libertad de prensa. Bueno, para presentarme, yo creo que más o menos muchos de los que están aquí me conocen o han oído hablar de mí. Aquellos que han oído hablar de mí, les voy a decir que no soy muy bueno, pero tan malo como dicen tampoco. Tampoco puedo hablar mucho de mi historia, porque desde que me bajé en la Santa María con el compañero Colón ha pasado mucho tiempo. Entonces un poco que me tienen en este panel como el anciano, ¿no? Eso del anciano tiene sus cosas, ¿no? Debo decir, porque se piensa que los ancianos tenemos el repositorio, no sé si eso se dice así, de la sabiduría, y que por lo tanto tenemos el deber y el derecho de decirle a la juventud lo que debe hacer. Sí, tenemos algo que se llama, que hemos vivido mucho, pero hemos vivido nuestra juventud en situaciones muy diferentes a los jóvenes. Creo que no sé cómo llamarlo, get together, me perdonen el anglicismo, de hoy tiene algo muy especial, ¿no? Que generalmente cuando uno ve reuniones como esta o parecidas, digamos en la televisión, lo que uno ve es un mar de cabezas blancas y uno que otro cabecita con pelo de color. Aquí creo que es al revés, creo que somos muy pocas las cabezas blancas y algunas que se han cubierto por una gorra para que no nos demos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, Antonio, ¿qué es lo que tú quieres que yo realmente? Eso es muy obvio que no tiene discusión, no hay ninguna. Pero debo decir que el otro día vi en el periódico, en el Granma, algo muy interesante. Es la reaparición de la coletilla. Ustedes lo vieron, ¿verdad? E incluso hubo una explicación de lo que era la coletilla. Como ustedes son jóvenes, no se acordarán de lo que fue la coletilla. La coletilla es que al principio de la revolución, cuando los periódicos publicaban algo que estaba en contra de la que empezaba ya a ser ideología oficial, los trabajadores del periódico escribían una nota debajo diciendo que no estaban de acuerdo con lo que se había escrito en el artículo. En este caso la coletilla había sido escrito por un distinguido dirigente, y yo me pregunté cuando vi eso, ¿cuántos se atreverían a escribir en una coletilla a todo lo que se publica, especialmente a las meditaciones de ancianos como yo? Por lo tanto, yo creo que la pregunta está contestada, ¿no? Sí, es como siempre un poco complejo todo esto. Estoy completamente de acuerdo. Positivo. Estoy completamente de acuerdo con Antonio en el sentido de que se ha instaurado un malabarismo entre las personas que aparecen como intelectuales en Cuba. Estoy también de acuerdo con algo que Alexis Jardines, quien está aquí paradójicamente a mi izquierda, dice en uno de sus libros, que la filosofía, y no solo en Cuba, pero bueno, en Cuba por sobre todo ha degradado a una suerte ensayística,
que sabemos que en la